Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Soy el profesor Isaac Caballero. Este es el curso de religión. Ya estamos en la lección número 22. Les pido que estén atentos. Empezamos esta clase con un video, con una canción. Estemos atentos. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí, y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú el arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Muy bien. Jesús es nuestra roca. Leamos la siguiente lectura de la epístola del apóstol San Pablo. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba, se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarla. Palabra de Dios. Fecha de hoy, miércoles 9 de agosto del 2020. El título de la sesión: Ideologías actuales, como complemento de la clase anterior. Momento de iluminación. Del Evangelio según San Mateo. Cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces.
Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que la encuentran. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Muy bien, queridos alumnos, pues con estas palabras que nos iluminan y que nos ponen también en atención y nos advierten sobre algunas doctrinas que se presentan ante nosotros como verdaderas, pero que, dirá Santiago, son como lobos vestidos de oveja. Hoy vamos a estudiar 3 ideologías modernas para tenerlas en cuenta y saber cómo combatirlas y saber que son contrarias al mensaje del Evangelio. Empecemos con la ideología llamada Nueva Era o New Age. Es un movimiento pseudoespiritual que abarca una amplia variedad de creencias desde un falso cientificismo hasta esoterismo y ocultismo. No tiene una doctrina definida ni un libro único básico. No tiene un líder único ni una estructura específica. Este movimiento es amorfo, variable y voluble. Puede mutar de una época a otra y de una región a otra según el gusto del consumidor, por lo cual se hace difícil de inventariar los elementos que la contienen. Bajo el falso presupuesto de respetar todas las creencias, destruyen la fe de las grandes religiones establecidas. Vemos acá un diseño sobre los pilares básicos de la nueva era, teosofía, como una suerte de filosofía espiritista que intenta reunir diferentes tipos de saberes de distintas culturas, pero sobre todo contrarias al cristianismo. Luego la masonería, el gnosticismo, espiritismo y por último el paganismo. Vemos acá el proceso de penetración de la nueva era en la cultura actual, ¿no? Es una cultura que intenta, de alguna manera, introducirse poco a poco. Primera etapa, contra la Iglesia. Se introducen sectas de origen cristiano, desacreditando a la Iglesia católica y a los sacerdotes. Yo creo en Cristo, pero no en la Iglesia ni en los curas. Segunda etapa, Cristo no Dios. Es una etapa de invasión de la religiosidad oriental, como habíamos visto antes, culturas que no reconocen un solo Dios, sino un Dios que sería todo el universo, un Dios que no tiene rostro, o muchos dioses. Los gurúes orientales inventando dejar atrás las religiones cristianas. Tercera etapa, el Dios no religión. Se introducen movimientos de desarrollo potencial ilimitado del ser humano en los que se convierten en cuasi religiosos ideas, planteamientos de pensadores seculares. Y cuarta etapa, religión no sacra, no sagrada. Se promueven creencias y prácticas de ocultismo que se presentan como sagradas, incluye hasta el satanismo. Podemos ir concluyendo que la New Age reúne diferentes tipos de creencias para todos los gustos, pero siempre contrarias al mensaje cristiano, que es muy concreto. Juan Pablo II dirá, las ideas de la nueva era a veces se abren camino en la predicación, la catequesis, los congresos y los retiros. Y así llegan a influir incluso en los católicos practicantes, que tal vez no son conscientes de la incompatibilidad de esas ideas con la fe de la Iglesia. En su perspectiva sincretista e inmanente, estos movimientos parareligiosos prestan poca atención a la revelación. Más bien,
Intentan llegar a Dios a través del conocimiento y la experiencia basados en elementos que toman prestados de la espiritualidad oriental y de técnicas psicológicas. Tienden a relativizar la doctrina religiosa a favor de una vaga visión del mundo, que se expresa mediante mitos y símbolos revestidos de lenguaje religioso. Además, proponen una concepción panteísta de Dios, incompatible con la Sagrada Escritura y con la tradición cristiana. Laicismo. El laicismo podemos definirlo como una corriente de pensamiento que defiende la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, que no tiene una confesión propia, ¿no? Cuyo ejemplo más representativo es el Estado laico o no confesional. El término laico, del griego laikos, alguien del pueblo, de la raíz caos, laos, pueblo, aparece primer lugar, en un contexto cristiano. Los laicistas consideran que están garantizando la libertad de conciencia, además de la no imposición de las normas y valores morales particulares de ninguna religión o de la irreligión. Podemos ver un divorcio, o se pretende siempre un divorcio entre el Estado y la Iglesia. Como dato histórico, la Ilustración, como movimiento cultural histórico, es la primera cultura laica de la historia de Europa, la cultura al margen del cristianismo y en algunos aspectos anticristiana. Esto tiene su explicación en cierto rechazo por parte de la Iglesia de la forma de vida burguesa. La burguesía constituye una clase que, desde su aparición, vive del comercio, del préstamo con intereses y del lucro. Las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas. El carácter no religioso de la Ilustración se nota también en las lecturas de la época. Y por último, veremos la ideología de género. La ideología de género surgió a finales de los años 60 del siglo pasado, en ambientes feministas norteamericanos, y rápidamente se extendió al hacer la suya el feminismo más radical primero, el lobby gay después, y por último las agencias de Naciones Unidas implicadas en la lucha contra la población en el tercer mundo. Después de las cumbres de las Naciones Unidas sobre la población en el Cairo en 1994 y sobre la mujer en Pekín en 1995, la ideología de género inspira las políticas de población, mujer, salud y educación de la ONU en todo el mundo. Especialmente visible es hoy el esfuerzo de las Naciones Unidas por implantar la ideología de género en todo Latinoamérica. Noción básica de la ideología de género. El objetivo fundamental de la ideología de género es hacer desaparecer la distinción de hombre y mujer. Su idea básica es que ser hombre o ser mujer no tiene nada que ver con la realidad biológica, sino con las funciones que se han asignado socialmente al uno y al otro sexo en la sociedad patriarcal. Es decir, no se nace hombre o mujer, sino que esta división es el resultado de un proceso social. Al nacer, la sociedad nos asigna a uno u otro género en función de nuestra configuración genital. Tras esa asignación inicial, los niños son educados en la masculinidad y las niñas en la feminidad. Hombre y mujeres no existen como tales en estado natural, sino que son solo el resultado de esos procesos o construcciones sociales. Por tanto, para la ideología de género, hombre y mujer no son realidades naturales, sino construcciones culturales. La diferenciación sexual, como la distinción de clases para el marxismo, es algo negativo, estructura de opresión que hay que eliminar, pues es un invento histórico del varón para oprimir a la mujer esclavizándola al servicio de la reproducción, que tenga hijos para el varón a través de la estructura opresora del matrimonio. Para esta ideología no existen dos sexos naturales, sino distintas orientaciones afectivo-sexuales.
Cada uno puede y debe inventarse a sí mismo en materia sexual sin tener que atenerse a ninguna atadura previa, ni biológica, ni moral, ni cultural, ni funcional. Todas las orientaciones afectivo-sexuales, homosexualidad, heterosexualidad, lesbianismo, transexualidad, bisexualidad, etc., son expresiones de la autonomía personal y, por tanto, todas igualmente valiosas. Este es un folleto sacado, un material didáctico de una escuela del País Vasco en España. Pueden ver que les presentan esto a los niños. Hay chicas con vulva y chicas con pene. Hay chicos con vulva y chicos con pene. Por más chocante que pueda ser esta imagen, esto es lo que se les enseña a los niños bajo esta ideología en muchos países del primer mundo. Como tarea respondemos: 1. ¿Cuáles son las ideologías actuales? 2. ¿Cómo se llama la ideología que busca un divorcio total entre el Estado y la Iglesia? 3. ¿De qué movimiento nace la llamada ideología de género? 4. Realiza un análisis de cualquiera de las ideologías vistas en la clase de hoy. Sustenta tus respuestas. Bien, espero que les haya gustado esta lección. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos ilumine con su Espíritu Santo en la verdad, porque el hombre está llamado a alcanzar la perfección y Él ha venido a nosotros para dárnosla, incluso en estos temas tan actuales. Yo les deseo que tengan un excelente día y que Dios y la Virgen María les acompañen. Hasta pronto.